pedir la gloria voy a predicar. Ya me invitaron, el hermano solamente me dijo del tema. Agarré el versículo, porque lo tienen ahí puesto, el de Mateo capítulo 16, versículo 18, yo la lectura bíblica del hermano y dije, no, pues sí, era lo mismo que traía yo en el mensaje, y ya tuve la confianza, bueno, yo sé que yo lo voy a dar el día de hoy. Vamos a leernos en las Biblias, no vamos a leer todo el capítulo porque lo vamos a meditar ahorita, pero los que vimos el día de ayer el hermano les pedimos que veamos la lectura bíblica en Mateo capítulo 16, versículos de 13 al 19. Pero solamente el día de ahora vamos a agarrar solamente un versículo, que es el versículo 18, que es el versículo claro. Lo voy a leer yo, que es una costumbre que un servidor tiene, usted lo repite, y como siempre se nos ha enseñado, lo vimos en la mano. Dice la palabra de Dios que estudiamos en su carrera y cuando ellos sean grandes, no se van a apartar de nuestro Dios. Mi papá nunca fue pastor, estuvo al frente de la iglesia por motivos que no había nada, pero siempre me olvidó del cargo, siempre le habló a alguien, por aquella ocasión, la noche de la voz, volvió a pasar, no. Y la Ino González, pero mi papá siempre fue bien generoso de Dios. Mi mamá de igual manera, y no porque son mis padres, pero siempre me inculcaron el respeto hacia los Dios. Y le decía a los hermanos, en el caso de un servidor, me sé muchos versículos de la Biblia porque, bueno, no sé si los de aquí participaron en los esgrimas que se hacían anteriormente. Yo participé. Nunca leí y todos se me olvidaron. ¿Sí? Ya estaba en frente de cosas se me olvidaron. Me iban a hacer preguntas y no, me bloquearon. Pero todo eso se me quedó en mi corazón. Y les menciono esto porque de vuelta veo a los jóvenes y todo esto que estamos haciendo, crear los dos está haciendo en el corazón, tarde o temprano. Sí, a la cual hermano, no sé si esté pensando en qué pasar atrás de él, después de que deje el lugar, por hacer por la edad. Sí. Pero, pues yo siempre digo, solamente nos corresponde el seguirlos instruyendo en el camino de nuestro Dios, que como el tema que tengo preparado el día de ahora, la iglesia sigue caminando. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos, Padre, les esperamos una vez más, Señor Dios, por este tiempo, por este momento. Porque tú eres bueno, Señor Dios, porque tú eres misericordioso. Porque una vez más, Señor Dios, te pido que tú hables a través de mí, Señor Dios. Te pido por esta iglesia que cumple 53 años, Señor Dios. Y no es fácil, Señor Padre, porque ahora que yo soy pastor, sé lo difícil que es pastorear una iglesia, Señor Dios, que vienen altibajos. A veces vemos a tus hermanos, se apartan, vamos a visitarnos, Señor Dios, ponen pretextos, pero queremos que seguir adelante, Señor Dios. Te pido que tú hagas en este día, en Cristo Jesús te lo pedimos. Pueden por su lugar. Antes de entrar a este tema, les quiero mencionar ciertas cosas que vamos a leer el día de ahora. Acerca de tres cosas que viene en este versículo. Una dice celar, la iglesia y Cristo, que es la roca, que es lo importante por el cual el cristiano sigue adelante. ¿Sí? Pero a veces el cristiano en la actualidad no le pone tanta atención a lo que es el Hades. Para aquellos que no sepan, pues es el lugar de tormento. El infierno, no sé quién mencionó, donde un pastor predicó acerca de ese lugar, y es una realidad. Cuando una persona no viene a los pies de Cristo, lamentablemente y tristemente, va a ese lugar que no estaba preparado para nosotros. Los que conocemos un poquito de la palabra de Dios sabemos que ese lugar fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Y la palabra de Dios también nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 11 al 18, solamente por no creer, ya somos condenados. Solamente por no creer. Y lamentablemente dice la palabra de Dios, pues hay ese lugar, pero la Biblia sí nos enseña, esta mencionó también nuestra hermana, por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Y eso es lo que, en el caso de los cristianos, nuestra seguridad de que si Cristo viniera el día de ahora,
vamos a estar en su presencia. Pero dice la palabra de Dios que las puertas del infierno del Hades, para que no sepan, no van a prevalecer contra la iglesia. Para aquellos que no sepan lo que es prevalecer, es estar arriba de la iglesia, sobresalir o triunfar sobre la iglesia. Y una iglesia que realmente teme a Dios, créanlo, tenemos la bendición primeramente de parte de nuestro Dios, pero la seguridad de que el día de que Cristo venga, vamos a ser salvos. El cristiano debe estar seguro de su salvación. Si ahorita les preguntáramos a cada uno de los que estamos aquí, si Cristo viniera el día de ahora, si realmente estamos preparados, amén, creo yo que todos deberíamos decir que sí. ¿Por qué? Porque somos salvos. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. De hecho, dice su palabra más adelante, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras. Solamente porque es nuestro Señor Jesucristo, el cristiano es salvo. La iglesia. Y ahorita estamos teniendo el 53 aniversario de nuestra iglesia, o del templo, mejor dicho, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros. Ahorita mis hermanos, unos han venido, otros se han ido, ¿sí? Otros están trabajando en otros lugares. Ahorita, pues me daba gusto saber de las hijas de nuestro hermano que están con sus esposos pastoreando. Y créanlo, yo tengo una niña y yo quisiera que la pareja de ella algún día sirviera a nuestro Dios a tiempo completo. Sí. Y gracias a Dios por ahí, porque sí se va a ver, porque sí, el muchachillo, porque ahí anda rondando. Dice ella que también tiene llamada, y lo veo muy centradillo, va a otra iglesia poquista. Pero a lo que voy, que la iglesia somos nosotros. La iglesia, los que estamos aquí, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en verdad Dios nos tiene en este lugar con un propósito. ¿Sí? Dice la palabra para que nos enseñemos las virtudes de aquel que es nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En verdad Dios es el que nos sacó de ese lugar para testificar del poder de Dios. Me gustó mucho el canto que cantamos con hermano, porque ese canto no lo había escuchado, ¿sí? Y está muy bonito, ¿sí? Lo que hicimos en este lugar, los testimonios, ¿sí? Los cantos, créalo, hasta no sé si venía ahí, yo sentí bien bonito los cantos, ¿sí? Y yo sé que es la presencia de nuestro Dios. Pero les mencionaba ahorita acerca de la iglesia que somos nosotros. Y permanecemos en este lugar, en verdad, no porque sea lo mejor de nosotros, sino porque en verdad hemos puesto a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De hecho, hay una lectura bíblica que vamos a leer el día de ahora, que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jesús en la región de Cesarea, vino de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si ahorita les preguntáramos a los vecinos de nuestro alrededor, a nuestros vecinos familiares, para ellos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y posiblemente muchos de ellos podrán contestar algo similar a lo que contestaron los mismos apóstoles, lo que decían ellos, ¿sí? Los que no conocían de él. Posiblemente uno de los profetas, o el católico, que normalmente lo tiene como el hijo de María, ¿sí? Que le digo a los hermanos de nuestra iglesia, que el católico siempre pone a María arriba de nuestro Señor Jesucristo, cuando María solamente es una creación de parte de nuestro Dios. Pero así la gente lo tiene, y si le preguntamos a la gente, alguien puede dar su opinión. Pero en la contestación de Pedro, que es la declaración con la cual somos salvos, y le voy a mencionar algo, porque la iglesia de verdad sigue caminando. Pedro lo dijo en su momento cuando a él le correspondió el preguntar: ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ahí en el versículo 14, no 15, ¿quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Para nosotros
los cristianos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, allá en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, versículo del 8 en adelante, la fe que predicamos, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que te creyere no será avergonzado. Les menciono esto porque no solamente es decirlo o creerlo en el corazón. Porque yo sé que muchos de los que estamos en este lugar decimos que yo soy salvo de verdad, Dios conoce mi corazón. Pero sabe que muchos cristianos se avergüenzan del Evangelio. Les da miedo testificar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo les voy a mencionar algo, pero que no sorprenda a alguien. Pero yo me enseñé desde pequeño a cantar mi Biblia, le voy a decir por qué. Siendo joven, como cualquier joven, se avergonzaba. Ustedes saben que las escuelas son muy cargadas por y no es por excusarme, por los mismos estudiantes. Que la hermanita. Y uno, en el caso de un servidor de mis papás, me llevaban a la iglesia, le digo a los hermanos que nuestras bancas tenían atrás un espacio donde se ponen las Biblias y los himnarios. Y yo le daba el Biblia. Yo sabía que el próximo domingo o el miércoles ahí no salía. Y no paraba. Pero en algún momento de mi vida, yo le dije a Dios lo que dice Romanos capítulo 1, no me equivoco, versículo 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque todo esto es poder de Dios para salvación. Y que yo no me voy a avergonzar de lo que yo creo. Que la gente mire que en verdad yo soy un hijo de Dios, que soy cristiano. Yo no tengo por qué avergonzarme de lo que yo creo, porque todo esto creo es salvación para mí. Y es un testimonio no solamente para el servidor, para los que vienen atrás de mí. Desde aquel momento hasta el día de ahora, tengo cargo la Biblia para todos lados. De hecho, ahora la última confesión en la que yo viví, ya no la encontré, es la mía. Y de hecho, quiero preguntarle a su hermano. Pero para todos lados siempre trato de cargar mi Biblia. Porque todo esto, creo, es poder de Dios para salvación. Dijo el apóstol Pablo que somos cartas abiertas, leídas por todos. La gente nos está mirando. ¿Cómo queremos que la gente conozca de Cristo si nosotros mismos nos avergonzamos de Cristo? La gente, creo yo, para la gente, la cosa es cualquier persona, pero para nosotros no. Hemos dicho y hemos cantado, es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Cristo. Sí, mencionamos todos los títulos, sí, pero en la hora de declararlo, créanlo, a veces nos avergonzamos de lo que creemos. Por eso cuando le preguntan a Pedro, ¿y quién dicen ustedes? Jesús. Y él menciona que tú eres el Hijo de Dios. El cristiano tiene que enseñarse no solamente a creerlo en su corazón, porque a veces usamos las palabras de David, que Dios conoce el corazón, tú no me conoces, pero Dios lo conoce. Pero sabe que la gente no conoce nuestros corazones. Ellos miran lo que decimos, que creemos, el testimonio de nosotros. Muchos de nuestros familiares vienen a los pies de Cristo a través de nuestros testimonios. Y creo, yo siempre he dicho, porque ayer nos trae una familia, pero la iglesia de Sonora es una familia. Y a veces hermanos se burlaban de esa cuestión de que pues es una familia. Gánate un familiar para que veas lo difícil que es. Gánate a tu hermano para que veas lo difícil que es que tu hermano crea lo mismo que tú crees. Porque ellos son los que más te conocen. Ellos son los que más saben cómo te comportas, no solamente en el templo, sino en tu casa misma. Por eso el cristiano no solamente quiere decirlo con sus palabras, dice que este pueblo de labio lo honra, pero a veces su corazón está lejos de nuestro Dios. A veces decimos amar a Dios, pero nuestros hechos, creo, demuestran todo lo contrario. Queremos seguir adelante, queremos que enseñarnos, ¿sí? Amar a Dios. Como dice su palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y dice su palabra y con nuestro prójimo como uno mismo. Dice más adelante
versículo 17. Entonces respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, vamos a meditar este versículo 18, que es el versículo clave. Yo también te digo que tú eres Pedro. Para aquellos que no sepan, ustedes saben que hay una controversia entre el cristiano evangélico y católico diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Porque Jesucristo en ese momento le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el cristiano, porque nosotros que tiene un poco más de conocimiento, estudia más la palabra de Dios, sabemos que la roca es Cristo, que vamos a ver a través de su palabra, pero en el significado de Pedro, aquellos que hemos estudiado, si no se en internet, ¿sí? Pues el significado es que es una piedrecita. Y de hecho lo que le dice Jesucristo a Pedro, de cierto te digo que tú eres una piedrecita. Y él habla de su propia persona, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, hablando de Jesucristo. Y de hecho la iglesia se mantiene firme cuando uno pone su confianza en los conocimientos. De hecho, en su palabra, ahí en Corintios capítulo 10, versículo 4, que no son palabras mías, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, hablando de cuando estuvieron en el desierto y les dio agua de la peña, y termina el versículo diciendo: ¿y la roca quién era? Cristo. Cristo es la roca. Por eso el cristiano sabe que el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Si por 53 años hemos mantenido, es porque nos hemos refugiado en nuestro Señor Jesucristo. Vienen pruebas en Jesucristo, vienen dificultades en Jesucristo, vienen enfermedades en Jesucristo. Problema que pasemos, nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único, créanlo, que nos puede ayudar. Yo siempre les he dicho a todos, si yo conozco, que Dios es capaz de hacer eso y hacer más. Porque a veces dudamos del poder de Dios y lo tenemos como un Dios pequeño, vienen problemas y después decimos: ¿sabe lo que estamos pasando? Es que no has conocido a Jesucristo. Si en verdad lo conociera, como muchos de nosotros lo conocieran, créanlo, no dudarían del poder de Dios. ¿Sí? Yo soy de los que creen que Dios es capaz de levantar a una persona dentro del mundo. Y lo inventan. A lo mejor no van a creer, pero conozco una persona que clínicamente lo diagnosticaron muerto y revivió por la oración de muchos hermanos que la gente no estaba orando. Fueron minutos, pero esos minutos la gente se dio cuenta del poder de Dios. Amén. Y otro de ellos, un vecino mío, ciego, por cuestión de droga, se le ocurrió drogarse con tolueno. No sé si saben qué es el tolueno, es el pegamento del PVC, ¿sí? Y se durmió, se levantó ciego. 6 meses estuvo siendo checado en el hospital, le querían cerrar los párpados y lloraba. Me habla a mí, yo soy su vecino de muchos años, cristiano, la gente que no era pastor, y empecé a hablar con él, oré por él. De hecho, en ese día sigo acá, y yo le decía: bueno, ya dijeron una cosa los doctores, yo aquí se dio, y yo lo sabía. Y yo sé que no fui yo, siempre digo a los hermanos, porque a veces cometemos el error de que vamos a pedirle al hermano que ore para que Dios lo sane. Nosotros no sabemos sanar. Oramos para que Dios lo sane. Si nosotros le pedimos a nuestro Dios que Él sea el sanador de ellos. ¿Sí? Y les menciono esto porque nuestro fundamento, nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner nuestra esperanza en una persona, y no por menospreciar a Pedro. Pedro lo dijo en alguna ocasión, pues yo me fuera Pedro y Juan cuando fueron a la oración a la puerta llamada La Hermosa, y dice que oraron como un ciego de nacimiento. Y dice que la gente estaba atónita mirándolos a ellos y les decía a él: ¿por qué ponen a mirar a nosotros? Como si por nuestro poder y nuestra piedad hubiéramos hecho amar a esta persona. Dice: fue por la fe en Jesucristo, en la cual esta persona ahorita la ve de esa manera. Solamente porque Él creyó en Jesucristo.
Y les menciono esto porque a veces ponemos nuestras miradas, y es algo que el cristiano no debe de poner en el pastor. Y yo le digo, no porque le quiere quitar la presión, sino porque debemos de poner nuestra fe en nuestros Señor. ¿Saben por qué nos hemos mantenido 53 años? ¿Por qué cuando se fue el hermano Javier Marrón siguieron adelante con sus hermanos? Porque su fe estaba puesta en Jesucristo. Si hubiera estado puesta en el hermano, créanlo, ya se hubiera ido. Y de igual manera nosotros, si nuestra fe estuviera puesta o está puesta en nuestro hermano Gonzalo Medina, créanlo, estamos mal. Nuestra fe debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En verdad, Él es el único que nos puede ayudar. Por eso mencionaba, y sobre esta roca, en la iglesia está hablando de Él, de sus propias personas. La iglesia va creciendo, ¿sí? Cuando uno pone su fe y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento. Para aquellos que no sepan lo que es un fundamento, es una cimentación, una parte sólida donde podemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Sí? En verdad no es el lugar, para aquellos que vienen, no es el lugar el que nos mantiene firmes, es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento, nuestra esperanza, ¿sí? Donde estamos apoyados, es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante ahí, 1 Pedro, ahí disculpen, le voy un poco rápido, pero me queda media hora. Por lo cual también, 1 Pedro 2, 4 al 8. ¿Sí? Solamente voy a leer dos versículos, 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí como en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, por lo cual también contiene la escritura. También voy a mostrar algo acerca de lo que predicamos. Los que normalmente, así debe ser, que lo que prediquemos sea conforme a la palabra de Dios. Porque a veces decimos, bueno, digo que hay error en muchas de las iglesias, somos cristocéntricos. Una vez hubo un debate de eso, estuve en una junta de pastores, o unas conferencias de pastores, mejor dicho, y se decía que cómo era lo correcto, si decir que somos cristocéntricos o bibliocéntricos. Porque normalmente la mayoría de la gente ahorita, ustedes saben que hay muchas religiones y todos dicen que eres Cristo. Y le dices a la ama, al católico, y dices que eres en Cristo, y dices que sí. Le dices al montón, hasta también ellos, que si creen en Cristo, y te dicen que sí. Hasta el testigo de Jehová ahorita ya empiezan a tomar a Jesucristo, no como Dios, pero dicen que también son cristocéntricos. ¿Sí? Por eso cuando dice la palabra de la escritura misma es la que nos va enseñando dónde nos vamos fundamentando. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde nos apoyamos a través de su palabra? Como el caso del día de ahora, el cual dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creemos, ¿qué dice que es? Precioso. Y en verdad Dios ama. Para mí Dios es lo más. No lo digo por decir. En verdad Dios lo sabe. Yo me siento privilegiado de ser un hijo de Dios. Amén. Yo me siento privilegiado de ser mi esposa. Nunca en la vida pensamos ni por la mente de ir a Guadalajara. En verdad Dios lo sabe que nuestra mente nunca visitaron a nuestro hermano Gonzalo Medina y vemos el amor de Dios primero hacia nosotros y luego a Dios que tenemos nosotros. El privilegio de venir a 53 aniversario del templo Getsemaní, aquí en Zapopan, Jalisco, y yo sé que una fe tan preciosa y Dios nos da. Sí, en verdad,
para mí es algo que no lo puedo describir. Pero dice la palabra de Dios, ahí mismo en el versículo 6, una de las cosas, el que creyera en Él no será avergonzado. En verdad, no se avergüenza de lo que es. Dios, el Dios en el que creemos nosotros, Jesucristo, nunca nos dejará avergonzar. Yo les digo a los hermanos, ¿saben por qué? Cuando nos dicen que vayamos a orar por una hermana, que vayamos a darle palabra de aliento a una persona que está pasando momentos difíciles, porque vamos con toda la confianza de que Dios lo va a ayudar, porque Él me dice que no me avergüenza, Él no me va a dejar avergonzar. Al último que va a hacer la obra, va a ser Él. Amén, así es. Y el cristiano no tiene por qué avergonzarse de lo que cree. Queremos que seguir predicando la palabra de nuestro Dios, como su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? El cristiano debe de enseñarse a compartir la palabra de Dios no solamente a sus hijos, a sus vecinos. A veces decimos, bueno, ¿por qué la iglesia no está como en otras ocasiones? También tiene que ver la rebeldía. Dice la palabra de Dios en Romanos, lo que ellos ahorita más adelante dice que no todos obedecieron al Evangelio. Pues si se lo había dicho. No todos han querido el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdad. Pero cuando depende de nosotros, queremos que compartir la palabra de nuestro Dios. Lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios se mandaron, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del día. Porque en verdad no solamente es predicarles, enseñarles a nuestros hijos. Como decía nuestra hermana, porque la palabra de Dios no vuelve a ser. La fe viene por el escuchar la palabra de nuestro Dios. Y muchos de nosotros vinimos a los pies de Cristo y nos mantuvimos firmes gracias a que hubo personas que estuvieron siempre al cuidado de nosotros, alimentándonos. Digo, si supieran, yo estaría reflexionando siendo pastor, digo, ¿cuánto invirtieron en mí para que yo fuera pastor? Desde mi niñez, los maestros de escuela dominical, en aquellos tiempos, digo que la iglesia donde iba era una iglesia grande, donde era, estoy de recuerdo, que la clase de curvas, si no me equivoco, que primarios, párvulos, principiantes, no, era bastante. Eran como 10, 12 clases, luego que adolescentes, jóvenes, matrimonios jóvenes, adultos, ¿sí? Y digo, todo lo que invirtieron, ¿sí? En un servidor, campamentos de jóvenes, campamentos de niños, ¿sí? Y uno siempre de terco, desobedeciendo, ¿sí? Pero sin embargo, la semilla se sembró, dio el crecimiento. El caso de un servidor que está predicando la palabra de Dios, pero creo yo que muchos de nosotros nos mantenemos en el camino de Dios gracias a que alguien se interesa por nosotros. Amén, amén. Y queremos que seguir adelante. Dice más adelante en Mateo capítulo 7, ya son los últimos versículos que tengo, versículos del 24 al 27. ¿Saben por qué muchos de los conocidos se han alejado del camino de nuestro Dios? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada bien sobre la roca. En verdad, todos pasamos dificultad. Para aquellos que no sepan, el cristiano no está exento de pasar dificultad. Yo le digo a los hermanos, a veces creen, bueno, eso, yo ya que no soy pastor, creen que el pastor no pasa problemas. No, pues el hermano tuvo color de rostro, ¿sí? El hermano Gonzalo, vive en la gloria con sus hijos, mira, bien quietecitos, mi batalla con ellos, buenas bendiciones. Y no paga luz, no paga agua, y no sabe que también tenemos las mismas necesidades que tienen ustedes, las tenemos. También comemos, también pagamos luz, también pagamos agua, tenemos a nuestros hijos,
les pagamos estudio, también de repente se nos revelan, ¿sí? Pero nos mantenemos porque nuestra roca es Cristo. Vienen lluvias, vienen vientos, y vienen cosas impetuosas contra nosotros y nos mantenemos, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, en verdad, quiere mantenerse firme hasta que Cristo venga, agárrese de la mano de Dios. Él es el único que lo puede ayudar. Siempre les he dicho a los hermanos acerca del Salmo 91, porque muchos lo tienen como un amuleto, pero dice la palabra de Dios, si quiere que Dios te libre de todo eso, del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estés seguro, que escudo y adarga es su verdad, que no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que huele de oscuridad, ni mortandad que en medio le destruya, ni mortandad que le destruya. Dice que eran a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Digo, si quieren recibir todo eso, la Biblia nos enseña, dice solamente para los que están dentro del abrigo de Dios. Que sale del abrigo de Dios y empieza el problema. Dice, ¿por qué me pasan tantas cosas? Uno mismo lo sabe. A veces uno mismo se engaña, pero sabe que a Dios no lo engaña. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A veces creemos querer engañar a Dios o engañarnos a nosotros mismos, y en verdad a Dios no lo vamos a engañar, ni uno mismo se puede engañar. Sabe de antemano por qué estamos de esa manera. Si pusieron nuestra confianza en esos momentos difíciles, hermano de nuestro Dios, Dios lo sabe, yo tengo eso en mi corazón. Cuando más problemas tengo, más hacer con Dios. Y lo voy a seguir. ¿Sabe que el caso de un servidor? A veces tengo un trabajo secular y no es un pretexto, pero a veces se me olvida leer la Biblia, a veces no me digo a orar, pero me viene un problema, ¿qué es? ¿Por qué? Porque yo sé que el quien me puede ayudar. Porque yo sé, y digo, porque espero a que me pase algo para rodearme y pedirle ayuda. Porque espero a que nos pasen cosas adversas para darnos cuenta que nuestro refugio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué buscar a Dios solamente, como en el caso de las personas que se les preguntó, ¿y quién dice la gente que es Cristo? ¿Sí? Les voy a mencionar, se me olvidó decirles ahorita, pero normalmente la gente quiere a Dios solamente para el problema. Dice un hermano, quieren el milagro, pero no quieren el milagroso. Solamente lo quieren como si fuera, no sé, una pastilla, solamente para el momento, me curo y me curo. Pero en verdad, para nosotros, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios precioso. No avergonzarnos de lo que creemos. ¿Sí? Tarde o temprano, les mencioné ahorita, y si no han pasado pruebas, ayer vi un matrimonio joven que también de hecho también es cristiano. Digo que cuando uno está joven, no sabes lo que pasa en el matrimonio. ¿Sí? Apenas vas experimentando lo que es un matrimonio. Y vienen problemas a la vida del matrimonio, cosas que normalmente no sabíamos porque creemos que el amor es todo decir chocolatitos, florecitas, el 14 de febrero viene la realidad ya pasado, te das cuenta que hay muchas cosas que pasan, pero cuando uno se agarra de la mano de Dios, creo, te mantienes, pase lo que pase. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y no cayó porque estaban fundadas sobre el mundo. O sea, por eso no cayó. No es porque uno sea mejor que los demás. ¿Sí? No es porque uno sea más santo, ya la hermana ahorita en la mañana ayer, ¿sí? No lo que la gente cree, ¿sí? Del concepto de santo, sino que nosotros estamos separados para nuestro Dios. ¿Sí? Somos especiales para nuestro Dios. Y por eso dice la palabra, cuando estamos fundados sobre la roca que es Cristo, pueden venir lluvias, vientos, sobre ríos, soplar vientos y golpear contra la casa, pero vamos a permanecer. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que dice la palabra de Dios, si llegamos a ser fundados sobre la arena. Dice el versículo 26 y 27, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las llegue a hacer, le voy a mencionar algo. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Y de hecho dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe
por nosotros. Porque a veces decimos solamente labios que le queremos a Dios, pero en los hechos, en verdad, te das cuenta que, como dice su palabra, por sus frutos se desconoce. Pero a veces no ocupamos decir los hechos demuestran que amamos a Dios, por eso estamos aquí. Y no es porque uno quiera tener a la gente en el templo, pero muchos no saben cómo Dios nos da fortaleza cuando nos congregamos, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, que yo sé que poco lo hacen, pero cuando agarramos lo que dice la palabra, la armadura de Dios, creerlo, nos mantenemos firmes con las acechanzas del enemigo. Y que el enemigo dice que anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice que Él ha venido para darnos vida y darnos abundancia. Pero lamentablemente, desde que ahorita, la gente escucha la palabra de Dios y por eso les lo dejo para de esta manera. Una persona que solamente escucha la palabra de Dios pero no la hace, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese cómo las compara Dios. A un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y esto que esta historia dice, y fue grande su ruina. En verdad, uno no quiere el mal, menos para nuestra familia, pero así lo compara la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios y no le hace caso, tarde o temprano se va a cumplir lo que dice su palabra. Y es la vida. Posiblemente, lo voy a mencionar, ya en estos 20 años he visto muchos casos, porque platico con hermanos que se han retirado y me dicen, no, yo no me he dejado, solamente que ya no asisto, pero en mi casa lo oro. Yo en mi casa escucho las predicaciones en la radio. ¿Sí? Y digo, bueno, eso es para los hijos. ¿Saben quién va a pagar los platos? Un sacerdote. ¿Se acuerdan de ustedes capítulo 4, si me equivoco, versículo 6? Lo dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero dice la segunda parte, por cuanto desecharon el conocimiento. Dice, yo me olvidaré de los hijos. Porque despreciaron el conocimiento de Dios. Y a veces vemos a nuestros hijos lo que les pasa y lloramos, nos lamentamos, pero no nos acordamos que nosotros mismos fuimos culpables de esa situación. Y así nos se pone a pensar un poco, porque me han tocado casos de hermanas, de hecho hay una que apenas volvió otra vez, y otra, uno de sus hijos está en las drogas, una de sus hijas ya se hizo lesbiana, ¿sí? Uno de sus otro hijo tuvo un problema, no sé si tuvo un problema físico, pues se está convulsionando, pero ella tiene como 20, desde que empezamos a ir a la iglesia, se alejó hace 20 años y vuelve apenas en 2015 una vez más y dice, ella misma dice que ella sabe que toca su vida, ¿sí? Porque desobedeció la palabra. Si importa no estuviera batallando con mis hijos de esta manera. Yo y mi esposo tuvimos la decisión de alejarnos y los que están pagando ahorita las consecuencias somos nosotros, pero con ellos. Y si ya no podemos tener, ya mismo en internet, ya me puse el libro 5 veces, al centro de rehabilitación, no se compone, mi hija anda con otra mujer, ¿sí? Mis nietos, 13 años, ya están embarazadas, ¿sí? Pero en verdad es porque no nos enseñamos a escuchar la voz de Dios. Queremos que irnos de este lugar, la iglesia, y agarrarnos de la mano de Dios. No podemos irnos así como llegamos, ¿sí? Yo sé que llegaron de una manera, queremos que irnos diferente. Decía el hermano su testimonio del día de ayer, cuando Dios toca la vida de la persona que yo le digo yo vivo en una colonia conflictiva, a veces en Puerto de la Casa, y hay un centro de reflexión, no sé si ya llegó, se llama Clemón en el Barrio. Son puros drogadictos, pero los ves, se hablan igual, se dicen igual, y no había nada. Cuando Dios
toca a la persona, cambia hasta por dentro. No solamente cambia por dentro, cambia por dentro. Cuando Dios habla en la vida de la persona y es obediente, no al pastor, como les decía ahorita, no a la iglesia, sino a Jesucristo, que es la roca, crea la alta transformación de vida. Sí, es también. Y queremos terminar orando por la iglesia. Y sin perder la oportunidad, si hay alguien en este lugar que en verdad nunca ha conocido a Cristo, que en verdad no ha sido sincero con Dios, porque a veces pasamos años y no hemos sido sinceros con Cristo. Es el tiempo de entregar a Dios. No espere a que nos pase algo. No espere a que Dios trabaje hacia nosotros de una manera fuerte. Ustedes han escuchado de la valla de Tellán. ¿Saben qué es la valla de Tellán? ¿Saben para qué son? Cuando dice el Salmo 23, tu valla y tu callado te dan aliento. ¿Saben para qué es el callado? Nomás para arriba. Cuando no dejas salir, más para atrás. Pero ¿saben para qué es la valla? Ahora sí. Así que me gusta mucho. No esperen. El Salmo 23 está bien bonito. Pero ni sabemos lo que dice el Salmo 23. La valla de callado nos incluye la vida. Si de verdad dice la pared que el Padre al que ama y se dedica, muchos lo saben porque a veces Dios de una u otra manera busca el acercarnos. No esperemos a que Dios nos hable de una manera fuerte. ¿Sí? Yo espero que por escuchar su palabra sea suficiente para entregarnos a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay alguien que no ha sido sincero con Cristo, pídale a Dios que Él sea el que entre a su vida, que sea Él el que mueva su corazón a agarrarse de Él mismo, que su fe y su confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo.